En las profundidades de la Tierra existen lugares donde el tiempo se quiebra, donde la noción de día y de noche deja de tener sentido. Son cápsulas de piedra, eternamente detenidas, en las que la vida se siente sofocada, como si hubiera sido apagada a propósito. Allí abajo, los relojes no importan, las brújulas se enloquecen y los sonidos más insignificantes se transforman en rugidos que retumban en todos los huesos. Las cavernas no son simples huecos. Respiran oscuridad. Parecen inhalar cada paso que se da en su interior y exhalar un aire helado, cortante, que eriza la piel. Sus pasajes obligan a doblar el cuerpo hasta lo imposible, y sus túneles parecen diseñados para quebrar no solo la resistencia física, sino también la voluntad. El silencio absoluto es otro enemigo. Allí, los propios latidos se convierten en martillazos insoportables, recordándole a cada intruso que la vida pende de un hilo invisible. La noche del descenso. Esa noche, un grupo de espeleólogos se internó en ese mundo subterráneo. Para ellos, no era la primera vez. Habían conocido otras cuevas, habían experimentado la embriaguez del peligro y el vértigo de la oscuridad. Iban confiados. Creían tener el control. Pero bajo tierra, lo previsible puede torcerse en un segundo. Y cuando la cueva despertó, lo hizo con una voz propia. No con palabras, sino con grietas que se abrían, crujidos que recorrían las paredes y sombras que parecían moverse con voluntad. Lo que debía ser una exploración de rutina, un rescate sin complicaciones, se convirtió en el inicio de una tragedia que marcaría a todos los que aquella noche miraron hacia la boca de la cueva. El llamado al rescate. El aviso no fue oficial. No hubo sirenas ni comunicados. Llegó como un murmullo en la madrugada, un grito aislado que escapó desde la entrada de la cueva y se propagó como un viento helado. Quienes lo escucharon supieron de inmediato que algo estaba mal. Había en ese sonido un temblor que no dejaba lugar a dudas, era desesperación pura. En cuestión de minutos, el pueblo comenzó a reunirse. Madres con los ojos enrojecidos, hermanos corriendo descalzos, compañeros de expedición incapaces de quedarse quietos. Hasta los curiosos se acercaban con linternas que temblaban en sus manos. Cada rostro reflejaba ansiedad, incredulidad y miedo. Están atrapados. Dicen que no pueden moverse. Las frases se repetían, deformadas por la angustia, hasta que nadie sabía dónde terminaba la verdad y dónde comenzaba el rumor. La noticia se expandió como un incendio. Hombres corrieron a buscar sogas, otros llegaron con cascos prestados, y algunos improvisaron arneses con cinturones y cuerdas viejas. Nadie dudó en ayudar, no importaba la experiencia, lo importante era entrar, porque cada minuto podía marcar la diferencia entre rescatar a un ser querido o solo recuperar un cuerpo. El aire alrededor de la entrada se cargó de olores, humedad, queroseno de las lámparas, sudor nervioso. Un ambiente denso que mezclaba miedo con una esperanza frágil, como una vela expuesta al viento. La cueva como personaje. Quienes dieron los primeros pasos lo supieron enseguida, la cueva no era un espacio muerto. Tenía presencia. Era como penetrar en un organismo gigantesco, húmedo y frío, que observaba cada movimiento con una indiferencia cruel, o tal vez con una hostilidad consciente. Cada gota que caía desde el techo se convertía en un presagio. Su eco se multiplicaba, confundiendo al oído, rebotando en todas direcciones como una burla. Las paredes, recubiertas de barro viscoso, devolvían destellos sucios de las linternas, como si se rieran de quienes intentaban arrancarle claridad a la penumbra. En las grietas más hondas, el viento silbaba con un tono extraño, semejante a un murmullo incomprensible. Algunos rescatistas juraron haber escuchado su nombre entre esos ecos, aunque sabían que era imposible. Era la mente, traicionándolos en el lugar menos seguro del mundo. Para los espeleólogos atrapados, la sensación era inequívoca, la cueva tenía voluntad. Y esa voluntad no estaba de su lado. La primera bajada. El grupo de rescate se movía con urgencia. Ataron sogas, reforzaron anclajes, intercambiaron miradas tensas que decían más que cualquier palabra. Finalmente, uno de ellos se ofreció. Fue el primero en descender, con la linterna proyectando un cono de luz débil en un océano absoluto de sombras. El eco deformaba cada una de sus frases. Afuera solo escuchaban fragmentos sueltos. Voy, más abajo, cuidado, tensión. Cada palabra llegaba rota, multiplicada, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo sin fin. Dentro, los atrapados alzaron la vista. Sus ojos, rojos por el cansancio y la falta de aire, brillaron por un instante. Allí estaba la salvación,
un destello de luz entre las tinieblas. Durante un segundo, creyeron que todo terminaría bien. Pero la roca nunca es predecible. Un crujido profundo recorrió el suelo. La vibración se expandió como un rugido contenido en el pecho de la cueva. Piedras pequeñas comenzaron a desprenderse, golpeando cascos, hombros, rebotando contra el barro. Ese sonido, breve pero contundente, fue la primera grieta en la esperanza. Como si la cueva hubiera querido dejar un mensaje claro, no entregaría a sus prisioneros sin cobrar un precio. Las voces atrapadas. El encierro había dejado de medirse en minutos u horas. Allí dentro, el tiempo se deformaba. Se estiraba como una sombra interminable, volviéndose enemigo y verdugo. Cada respiración parecía un hurto, un privilegio arrebatado a la cueva. El espacio era tan reducido que los cuerpos ya no parecían humanos, eran figuras dobladas, torsos encorvados, rodillas incrustadas en el barro. Cada costilla chocaba contra la roca húmeda, y el lodo se adhería a la ropa como si quisiera integrarlos en la pared. La cueva no los contenía, los moldeaba, los absorbía, los convertía en parte de sí misma. El aire, pesado y espeso, se volvió insoportable. Inhalarlo era como tragar barro caliente que desgarraba la garganta. Las respiraciones se acortaban, rápidas, cada vez más cercanas a jadeos animales que a un respiro humano. Uno de ellos, con voz quebrada, murmuró: «Siento que la roca se mueve, como si quisiera aplastarnos». Antes de continuar, recuerda suscribirte a este canal. Aquí damos voz a las historias que la tierra quiso enterrar, y que no deben quedar en silencio. Nadie lo contradijo. Todos lo habían percibido, ese estremecimiento mínimo en el suelo, ese rumor profundo que parecía un latido lento, como si la montaña misma tuviera un corazón. Otro cerró los ojos. Intentó escapar hacia dentro de su mente, imaginó la luz del sol, el calor de un pan recién hecho, el rostro de su familia en la superficie. Pero la mente, cruel, lo arrastraba hacia imágenes distorsionadas, su hija llorando en la despedida, el eco de una pregunta sin respuesta, la posibilidad de no volver jamás. Cada intento de pensar en aire limpio lo hacía más consciente de que allí dentro el oxígeno ya era un recuerdo. Las voces habían cambiado. Al principio fueron gritos que golpeaban la piedra con furia. Ahora eran apenas hilos de sonido. Susurros quebrados. Ya no pedían ayuda, pedían milagros. Rezaban plegarias olvidadas, repetían canciones de infancia con voz temblorosa, hacían promesas destinadas a perderse en la oscuridad. Cada palabra era una confesión íntima, como si supieran que tal vez serían las últimas que dirían. Y entonces apareció lo más terrible, los delirios. Algunos comenzaron a escuchar lo que no existía. Pasos acercándose. El murmullo de un nombre pronunciado en la distancia. La ilusión de un soplo de aire fresco. Otros decían ver destellos de luz en la oscuridad, como estrellas que parpadeaban en lo profundo. La cueva no solo atrapaba cuerpos, estaba devorando sus mentes, desdibujando los límites entre realidad y alucinación. El error fatal. Y entonces, ocurrió. El instante en que la frágil línea de esperanza se quebró para siempre. Los rescatistas, tensos en la superficie, tiraron de la cuerda principal. El movimiento fue brusco, torpe, desesperado. El roce contra la roca húmeda había debilitado las fibras, como si la piedra llevara horas masticándola en silencio. Un resbalón. Un grito ahogado que se cortó antes de convertirse en palabra. Uno de los rescatistas perdió el control y la linterna que llevaba se soltó, cayendo en un descenso interminable. La luz giraba mientras rebotaba en las paredes, proyectando sombras retorcidas que parecían figuras espectrales. Al final, se extinguió en el fondo, tragada por la negrura. El eco metálico de aquella linterna fue devastador. Se repitió en la caverna como si la piedra quisiera prolongarlo, multiplicarlo, usarlo como campana de sentencia. Nadie necesitó explicaciones, todos lo entendieron al mismo tiempo. Algo irreversible había sucedido. La cuerda gimió. Primero con un sonido apagado, como un susurro. Después, un lamento creciente, agudo, como un grito que no pertenecía a ningún hombre. Finalmente, un chasquido seco, brutal. El desgarramiento que convirtió toda esperanza en polvo. Después, nada. Un vacío espeso, insoportable. Segundos que parecían siglos. Nadie se atrevió a respirar, como si el aire mismo se hubiera detenido. Arriba, abajo, en cada rincón, todo se congeló. Y en esa pausa atroz, surgió la peor pregunta: ¿quién seguía con vida?
¿Y quién había sido reclamado por la oscuridad? El silencio. En la entrada, quienes aguardaban lo sintieron como un golpe. Las cuerdas, inmóviles. No hubo más tirones. No hubo señales. No hubo destellos de linternas. Solo quietud. La boca de la cueva parecía un monstruo satisfecho tras devorar lo que se le ofreció. Nadie quería acercarse demasiado. Algunos clavaban la mirada en la negrura como esperando un milagro. Otros apartaban los ojos, incapaces de soportar la certeza de lo que ocurría dentro. No había gritos. No había órdenes. Solo quedaban sonidos dispersos, el goteo rítmico del agua formando charcos invisibles, respiraciones agitadas de los rescatistas empapados, un murmullo extraño que parecía salir de la misma piedra. Algunos juraron escuchar voces humanas, como sollozos. Pero eran ecos deformados, recuerdos atrapados que el viento arrastraba como fantasmas antiguos. Ese silencio era peor que cualquier alarido. Porque un grito, por desgarrador que sea, al menos prueba que alguien sigue vivo. Pero el silencio era certeza. La constatación brutal de que la tragedia había cruzado un umbral sin retorno. Era un vacío que lo ocupaba todo. Se sentía en la garganta, en los huesos, en los ojos de quienes aún esperaban afuera. Una losa invisible que aplastaba la esperanza hasta convertirla en polvo. Un silencio que no era ausencia, era la presencia misma de la pérdida. Los últimos intentos. Arriba, el caos inicial se había convertido en un silencio denso, quebrado solo por voces afiladas que parecían cuchillos. La tensión no estaba solo en las cuerdas, sino en los corazones. Nadie sabía qué hacer, y ese no saber era peor que la propia oscuridad. Algunos rescatistas se mordían los labios hasta sangrarlos, otros mantenían las manos cerradas en puños tan rígidos que los nudillos se tornaban blancos. No era el frío lo que los hacía temblar, era el peso insoportable de tener que elegir entre dos finales fatales, arriesgarse a ser devorados junto a los atrapados o quedarse quietos y aceptar la condena de quienes pedían ayuda desde abajo. Si bajamos más, todos quedaremos atrapados. Pero si no lo hacemos, nadie saldrá. No eran simples frases, eran dilemas convertidos en espadas que atravesaban la voluntad de todos. Cada palabra pronunciada se volvía un juicio, un recordatorio de que cualquier decisión equivalía a una sentencia de muerte. La cueva, silenciosa, parecía escuchar y disfrutar de aquella indecisión, alimentándose de la duda de los vivos. El último descenso. Aún así, hubo quienes no soportaron la espera. Ataron sogas nuevas, improvisaron anclajes con viejos clavos y martillos oxidados. Sus manos entumecidas buscaban nudos firmes, pero la lluvia ya había convertido las cuerdas en venas resbaladizas. Cada golpe de martillo en la piedra era devuelto por un eco hueco, como si la cueva respondiera con carcajadas sordas. Descendieron algunos metros más, aferrados a la idea de que aún había tiempo. Pero la cueva respondió con su lenguaje brutal, desprendimientos que caían como advertencias, pasajes que hacía pocas horas eran accesibles y que ahora se cerraban como si fueran heridas cicatrizadas a la fuerza. El polvo llenaba los ojos, cegaba, sofocaba. No había margen para el error, el interior estaba vivo, y decidía qué caminos bloquear, qué respiraciones permitir, qué vidas conceder y cuáles arrancar. Dentro de la oscuridad. En el vientre de la cueva, cada vibración se sentía como el anuncio de un final. La roca crujía con un gemido profundo, semejante al movimiento pesado de un animal que se acomoda sobre sus presas. El aire se había transformado en cuchillo, entraba en los pulmones arañando, quemando, recordando que ya no quedaba suficiente oxígeno para todos. Si estas historias estremecedoras te atrapan, suscríbete. Porque cada semana descendemos juntos a nuevas profundidades, donde la oscuridad nunca guarda todos sus secretos. Los atrapados lo sabían, pero el cuerpo no entiende de resignaciones. Seguían moviéndose, golpeando, rasgando, como si el instinto pudiera prolongar lo inevitable. Algunos arañaban las paredes con uñas ensangrentadas, dejando marcas que no eran simples trazos, eran declaraciones de existencia, gritos mudos grabados en la piedra. Otros golpeaban con cascos y botas, buscando abrir grietas, convencidos de que la roca podía ser vencida si se insistía lo suficiente. El eco multiplicaba cada golpe, devolviendo la ilusión de una respuesta, pero siempre era una burla. Los más agotados apoyaban la frente contra la roca helada, tratando de robarle un último segundo al tiempo. Cerraban los ojos y se sumergían en recuerdos, el calor del sol sobre la piel, el olor de un hogar, la sonrisa de un hijo. Pero la mente, cruel,
no tardaba en deformarlo todo. Las risas se volvían llantos, los paisajes se oscurecían, los abrazos se convertían en despedidas. La cueva no solo les arrebataba aire, también comenzaba a devorar sus pensamientos. Lo que antes eran hombres y mujeres, ahora eran sombras que luchaban contra la roca y contra sí mismos. Afuera, la espera imposible. Mientras tanto, en la superficie, la lluvia había transformado el terreno en un lodazal. Las sogas estaban pesadas y resbaladizas, las lámparas de queroseno chisporroteaban bajo el agua. Los voluntarios temblaban, pero no por el frío, era el peso del miedo, el peso del tiempo escapando como agua entre los dedos. Escuchaban golpes apagados, gritos que parecían deformados por toneladas de roca. Algunos juraban distinguir un nombre, otros aseguraban que eran sollozos. Pero había quienes decían que esos sonidos ya no eran humanos, que eran simplemente los ecos de la cueva repitiendo voces de siglos atrás. Cada gota de lluvia sobre la tierra era un recordatorio, el reloj avanzaba. El aire de afuera también se llenaba de silencio, un silencio que no necesitaba explicaciones. Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero todos sabían que estaban presenciando algo irreversible. Los últimos minutos. Dentro, la lucha alcanzaba su clímax. No murieron en calma. No aceptaron la resignación. Lucharon contra la roca que se cerraba. Lucharon contra el aire convertido en puñal. Lucharon contra la certeza insoportable de que todo estaba perdido. Rasgaban la piedra, mordían el lodo, se arañaban entre sí buscando espacio. Era el instinto más puro, el rugido humano ante lo inevitable. Incluso cuando las fuerzas se extinguían, quedaban los ojos abiertos, las respiraciones cortas, la negativa feroz de rendirse ante la oscuridad. La cueva, implacable, los devoró. No como un accidente, sino como un acto deliberado. Los tragó sin gloria, sin testigos, sin consuelo. Solo silencio. El rescate no salvó a nadie. Lo que comenzó como un hilo de esperanza se transformó en la soga que arrastró a todos hacia la tragedia. La operación, iniciada con la promesa de traer vidas de vuelta, acabó convertida en un relato de fracaso colectivo. Lo que era un accidente se convirtió en una catástrofe mayor. No hubo cuerpos para enterrar, solo rumores, testimonios confusos, ecos que aún retumban entre las paredes de la cueva. La piedra guardó para sí lo que se le entregó aquella noche. Y en sus entrañas más hondas, dicen que aún hoy se pueden encontrar las huellas de esa lucha, uñas incrustadas, sogas cortadas, cascos deformados. Como si la propia caverna hubiera decidido conservar una memoria silenciosa de los últimos intentos. No quedaron héroes ni villanos claros, solo una enseñanza brutal: existen lugares en la tierra que no admiten ser conquistados. Lugares que recuerdan a los hombres que, por más valor, técnica o fe que carguen consigo, hay límites que no se pueden forzar. Y cuando alguien se atreve a desafiar a esos lugares, lo único que permanece es el eco interminable de los últimos minutos. El rescate no devolvió a nadie. Lo que debía ser un hilo de esperanza se transformó en una trampa que arrastró a todos hacia el desastre. La operación, iniciada con promesas y valentía, acabó convertida en un relato de impotencia, en un fracaso compartido que nadie pudo borrar. Las familias nunca recibieron cuerpos. Solo relatos fragmentados, rumores que se mezclaban con supersticiones, testimonios contradictorios que no aportaban certezas. Algunos aseguraban haber escuchado voces durante días, como si los atrapados siguieran allí, pidiendo auxilio desde un lugar al que ya no llegaba la luz. Otros preferían creer que la cueva los había tomado sin sufrimiento, guardándolos en un sueño profundo. Nadie pudo confirmarlo. La montaña, indiferente, guardó para sí lo que se le entregó aquella noche. Sus pasajes más hondos se convirtieron en un cementerio invisible. Y quienes regresaron, quienes sobrevivieron afuera, jamás volvieron a ser los mismos. Cada vez que cerraban los ojos, recordaban el sonido del chasquido seco de la cuerda, el eco de la linterna al caer, el silencio insoportable que lo invadió todo. Con el paso de los años, la cueva se volvió leyenda. Los más viejos del pueblo aseguran que, en noches de lluvia, aún se oyen golpes apagados desde su interior. Algunos exploradores cuentan que, al adentrarse, han visto marcas de uñas en la piedra, sogas deshilachadas incrustadas en la roca, cascos oxidados. Pruebas mudas de un combate contra lo inevitable. No quedaron héroes ni culpables claros. La tragedia no repartió medallas ni responsabilidades, solo dejó cicatrices. Y una enseñanza brutal.
Hay lugares en la Tierra que no pueden ser conquistados, espacios donde la voluntad humana no sirve de nada frente a la fuerza ancestral de la piedra. Lugares que nos recuerdan, con crueldad, que la naturaleza no negocia. Y es ahí donde surge la verdadera pregunta: ¿qué queda cuando todo esfuerzo fracasa? No son los cuerpos, ni siquiera los recuerdos. Lo único que permanece es el eco. El eco interminable de los últimos intentos, repetido una y otra vez entre paredes que nunca devolverán lo que tomaron. La cueva sigue ahí, silenciosa, implacable, observando a quien se atreve a mirarla. Y en su interior, en la penumbra que nadie osa desafiar, la tragedia no ha terminado. Porque lo que ocurrió aquella noche no pertenece al pasado, quedó atrapado en la piedra, esperando a quien se atreva a escuchar.